Con lo cual, sin más, vamos a presentaros los resultados de esta edición, con datos muy recientes en el 2017, y José María, pues es una suerte que esté aquí, porque también podéis preguntarme a mí, preguntarle a él también comentará algún dato después de la presentación, y creo que hay reflexiones importantes que hacer, pues después de años de crisis y de datos evolutivos como os vamos a presentar desde el año 2005, que también eso es la riqueza de este estudio, que no es simplemente un análisis puntual en el 2017 de los salarios en este momento, sino también un análisis de la evolución de los salarios en los últimos años. Gracias por venir, buenos días. Y como dice César, al final también me gustaría hablar un poco de la tendencia del sector, de lo importante que este sector, lo sabéis todos, para dinamizar la economía, y que obviamente en una fase de recuperación de la economía, para nosotros es muy importante seguir afianzando el sector y atraer el talento. Y por esto estoy aquí, porque el estudio tiene que ver mucho con cómo el sector puede atraer el talento creativo que está saliendo cada día de las universidades y las escuelas de cualquier universidad, ¿no? Eso lo hablaremos al final. Es un poco la valoración que queremos darle también al estudio, que para nosotros es el estudio válido que seguimos siempre, que seguimos desde que existe, y que la ACP obviamente apoya y que por eso estoy aquí en presente. Pues nada, le paso a César ahora para que lo cuente, y luego al final ya veréis que valoraremos juntos un poco lo que tenemos aquí, los datos. Pero al final, fijaos lo que está diciendo José María, y por eso también nos queríamos convocar, porque al final los salarios es un tema clave de industria y sobre todo para atraer talento. ¿Qué vamos a comentaros? Y vamos a compartir con vosotros este documento después, además de una nota de prensa que ha preparado Ana en Denich. Una pequeña nota de cómo hacemos el estudio. Como os han comentado, lo hacemos cada 2 años, es la 10ª edición. Hemos entrevistado a 831 profesionales dentro del sector, de la industria, muy importante, en todo tipo de agencias creativas, porque sabéis que en los años impares hacemos un estudio de salarios de las agencias creativas, en los años pares de las agencias de medios. Es un estudio único en el sector por todo lo que es la muestra y los profesionales entrevistados, y también por eso de que se lleva haciendo desde hace casi 20 años. Y importante también que tengáis en cuenta que las entrevistas son personales, o bien telefónicas o bien online, y se han hecho entre el mes de junio y el mes de octubre. Hemos estado después en el mes de noviembre en ese proceso de revisión de los datos y trabajando junto a la asociación y sus directores financieros en ese proceso de auditoría y doble chequeo, para que al final el estudio sea representativo de los salarios del sector en este momento. Hemos analizado en total 38 cargos, y también eso es un dato importante, y es que el estudio es un estudio vivo e incorpora nuevos datos en cada edición, porque como os imagináis y como sabéis, pues en la industria se van incorporando nuevos perfiles y nuevos cargos en las agencias, no siempre fáciles de tener una buena representatividad de entrevistados en esos cargos, porque algunos son de reciente creación y difíciles de identificar esos perfiles en las agencias, pero lo vamos consiguiendo. También las agencias nos ayudan a identificar esos profesionales que tienen incorporados en sus plantillas. Y también muy importante que el estudio cubre un análisis de profesionales que trabajan en 125 agencias distintas, tanto de Madrid como de Barcelona, como de otras ciudades, y eso es lo que nos permite también analizar y desglosar, como vais a ver ahora, salarios en Madrid y salarios en Barcelona, con diferencias en esta edición sustanciales y también con datos importantes de tendencia. Si entramos ya en los datos, es importante que, como os comentaba, al tener una muestra tan amplia de 831 profesionales, hemos entrevistado a 89 más que hace 2 años, nos permite establecer distintos desgloses de la información entre agencias de Madrid y agencias de Barcelona. Tener en cuenta que el 71% de los profesionales que hemos entrevistado trabajan en agencias en Madrid y un 28% en Barcelona, poquitos en otras ciudades. Que hay un 54% de profesionales que trabajan en agencias grandes, y definimos agencias grandes aquellas que tienen más de 50 empleados, y un 45% en agencias pequeñas, de menos de 50
empleados. Pero fijaros que es una muestra que nos permite hacer ese desglose, y muy equitativa la muestra en agencias multinacionales y en agencias independientes. Y también luego interesante ver cómo son los salarios en esos dos tipos de compañías. El 57% de los entrevistados son hombres, varones, 43% mujeres. La media de edad en el sector ha subido un poquito con respecto a la que teníamos en el 2015, 37 años. Y como veis, cada vez los profesionales en este sector tienen una formación más universitaria, más de máster. El 95% hablan inglés y además 1 de cada 4 otro idioma además del inglés. Y además más del 50% declaran tener un nivel de inglés muy bueno. Veis que la media de empleados supervisados es de 8.7 y que la media de permanencia en la agencia es 5.3, ha subido un poquito con respecto al 2015, que había cambiado en el 2013, eso simplemente refleja más cambios o menos cambios en ese periodo de 2 años que estamos analizando, y también la antigüedad en el puesto, de 5 años y medio, también un poquito superior a los 5 en el 2015, es decir, que ha habido menos cambios de agencia que en el periodo anterior, 2014-2015, en este periodo 2016-2017. Aquí simplemente tenéis todos los puestos que estamos analizando y la muestra de profesionales entrevistados en cada uno de ellos. Más importante, pasar a analizar algunas de las preguntas que hacemos a las personas que estamos entrevistando, esos profesionales. ¿Ha variado su salario bruto anual respecto al año pasado? Pues fijaros que en el 66% de los casos se ha mantenido y en el 32% de los casos ha subido. Menos bajadas que en el pasado, con lo cual buenas noticias. Y también les pedimos que nos digan cada cuánto tiempo se revisa su salario. En 1 de cada 3 se revisa de forma anual, y tener en cuenta que hay un 22% que declaran que no se ha revisado nunca, también porque son incorporaciones en algunos casos más recientes. Les pedimos que nos digan si además de su salario bruto anual recibe una parte fija y otra variable. Fijaros que sube el porcentaje de profesionales que trabajan en el sector que reciben una parte variable en 1 de cada 4 casos. El 75% es solo un salario bruto fijo anual, y cuando les pedimos que nos digan esa remuneración variable en función de que está fijada, pues en general es o un bonus por objetivos o también un incentivo en función de la facturación de la agencia, los beneficios de la agencia. En algunos casos incluso una combinación de los dos, y por eso suma más de 100%. Además reciben otras remuneraciones no dinerarias, pues fijaros que en el 35% de los casos no se reciben remuneraciones no dinerarias, ha subido con respecto al pasado, que estaba siempre por debajo del 30% ese porcentaje de profesionales que no reciben, y el 65%, 2 de cada 3, sí reciben remuneraciones no dinerarias, que en la mayoría de los casos, en un 72%, es teléfono móvil empresa. Costos de formación en un 41% de los casos y parking en el 35%. Ya todo el resto está por debajo del 25% en seguro médico ahí en la frontera. Lo más importante, y por lo que os hemos convocado hoy, es para que veáis cuál es el salario bruto total de los profesionales que trabajan en la industria, que es 57.900 euros. Tened en cuenta que, como veíamos antes, hay algunos que tienen remuneración variable. Lo que tenéis aquí, para que entendáis el gráfico, es que la media de los salarios fijos brutos es de 54.100, hay algunos profesionales que tienen remuneración variable, que la media estaría en 15.800, y que el salario bruto total son 57.900, pero no es la suma de esas dos cifras, porque tened en cuenta que no todos tienen esa remuneración variable. Interesante también ver que la tendencia en las últimas 3 ediciones eran 54.400 en el 2013, subió en el 2015 a 55.100 y sube de nuevo en este 2017 a 57.900. Veremos luego porcentajes de subida, pero fijaros que en los últimos 6 años ha habido subidas de salarios brutos totales en el sector. Interesante ver el análisis entre Madrid y Barcelona.
los profesionales que trabajan en las agencias de Madrid ganan más que los profesionales que trabajan en las agencias de Barcelona, porque en Madrid el salario bruto medio total es 58.900 euros, en Barcelona 55.600. Fijaros que además hay un dato importante, y es que en Madrid los salarios han subido desde el 2015 al 2017, de 54.100 a 58.900, pero en Barcelona no solamente el salario es más bajo que en Madrid, sino que además en Barcelona los salarios bajan un 4%. No quiero entrar en los temas de independencia o no, pero fijaros que es otro dato que al final lo que transmite es que el proceso independentista tampoco está ayudando a las subidas de salarios en Barcelona, por lo menos en este sector. Si analizamos agencias grandes de más de 50 profesionales y agencias pequeñas, pues fijaros que, como os podéis imaginar, sí que los salarios son superiores en las agencias grandes, 61.400, frente a los 53.800 de las agencias más pequeñas. Tener en cuenta también que en las agencias, en las agencias grandes también encontramos muchos de los nuevos salarios, de los nuevos perfiles que se están incorporando a la industria, que son más difíciles de encontrar en las agencias pequeñas. Y lo mismo sucede cuando analizamos agencias multinacionales que pertenecen a redes multinacionales de agencias, donde el salario medio son 64.000 euros, frente a las agencias independientes, donde es 51.600. Pero fijaros que tanto en las agencias multinacionales como en las agencias independientes los salarios han subido en los últimos 2 años. Con lo cual aquí tenéis los datos, os vamos a compartir con vosotros estas diapositivas. Tener en cuenta que no compartimos, no podemos compartir con vosotros los salarios pormenorizados y detallados en cada uno de los perfiles, en cada uno de los puestos, porque el estudio lo facilitamos de forma completa a las agencias que lo suscriben, pero todos estos datos de mercado y agregados y desglosados por tipologías de agencias sí nos parece importante compartirlos con vosotros, porque como veis los datos de tendencia y esos análisis en los que creamos esa diferenciación son muy interesantes y relevantes en este momento. Con lo cual, compartir con vosotros algunas de las conclusiones antes de hacer la valoración final, y aquí en estos 8 fotogramas pues veis los datos clave de conclusiones con esta información que hemos compartido con vosotros, y es que crece la estabilidad tanto en la agencia como en el puesto, medio año más de permanencia en la agencia y en el puesto que en el año 2015, es decir, se han producido menos cambios que en el periodo anterior. En 21 puestos de los 34 que analizamos y de los que tenemos evolutivo, tener en cuenta que hay cargos que son de nueva creación, que no tenemos datos del 2015, existe un incremento salarial con respecto al periodo anterior, importante. Un 24% de los profesionales tienen un variable adicional al salario fijo, en 2015 solo era el 16% del conjunto de los entrevistados. Un 65% recibe remuneraciones dinerarias adicionales, ahí sí que se ha producido una bajada porque era del 72% en 2015. El salario bruto total medio en agencias creativas es de 57.900, un 5% de subida con respecto al 2015, dato importante, los salarios han subido un 5% en estos 2 últimos años. En agencias de Madrid los salarios han crecido casi un 9%, un 8.9%, pero en Barcelona han caído un 4.1%, fijaros la diferencia del dato, que es espectacular. El salario medio en agencias grandes crece un 10%, mientras que en agencias pequeñas un 1.5%, y en agencias multinacionales crece un 7.7%, en agencias independientes un 3.0%. Estos son los datos clave del estudio 2017. Pero también para esta presentación con vosotros, hoy queremos hacer un análisis de cómo han ido evolucionando los salarios en el sector desde el año 2005, donde el salario bruto total medio era de 61.500 euros. Fijaros que con el efecto de la crisis, en el 2017 estamos en 57.900, es decir, que no se han recuperado los salarios en el sector, a pesar de las subidas en las últimas ediciones, a los niveles de precrisis en el 2005.
Fijaros que incluso en este sector los salarios tardaron en caer por el efecto crisis 2008, que fijaros que hasta subieron en el 2009, se produjo la bajada espectacular en el 2011, donde casi cayeron un 12%, y a pesar de las subidas en los últimos años, 2013, 2015 y sobre todo ahora, en el 2017, con esa subida del 5%, no se está llegando a los niveles del 2005. Y esto creo que es algo que todos oímos y que se comenta, pero es que aquí están los datos que demuestran ese sentir de muchos profesionales que trabajan en el sector. Lo más crítico, y también tengo que reconocer que este análisis lo hemos llevado a cabo por el pensamiento y la reflexión y el intentar encontrar y profundizar en los niveles salariales de los más jóvenes en la industria, con el pensamiento de José María, que le habréis oído en distintos foros y eventos a lo largo del 2017, hablando del talento y la preocupación del talento en las agencias. Y hemos hecho un análisis en los 3 perfiles más bajos que analizamos en el estudio, que es el ejecutivo de cuentas junior, el director de arte junior y el redactor copy junior. Fijaros que tenéis los niveles salariales de esos 3 puestos desde el 2005 al 2017. Y es dramático porque sobre todo en estos puestos es donde menos se produce recuperación desde el 2005. El único que está equiparado, son 200 euros de diferencia, es el redactor junior. Y estos datos son preocupantes porque, como tienen la cabeza, y ahora los datos lo demuestran José María, pues para los profesionales más jóvenes de este sector, de esta industria, resulta poco atractivo trabajar en ella porque los salarios no acompañan. Y tampoco quiero incidir mucho en este tema porque es un discurso de José María del que no me quiero apoderar y que, como os transmitía, hemos hecho este análisis pues un poco a petición de José María y de la asociación. Hasta aquí los datos que queríamos compartir con vosotros. Espero que os hayan resultado interesantes, creo que son claves. Y me voy a sentar ahora aquí con José María y le cedo a él la palabra, porque creo que es importante que desde la asociación se haga una valoración y que él nos transmita sus ideas. Gracias, César. Yo quería compartir 2 ideas principales. Una, obviamente son años del 7 al 17, podríamos decir que la inflación en este país del 7 al 17 tampoco no ha pegado grandes saltos, lo sabemos todos, siempre ha estado contenida por debajo de 2 puntos en el máximo, o sea, algún año ha habido 1,8, pero si sumáramos y acumuláramos la inflación en los últimos 10 años, a lo mejor hablaríamos del 10%, o sea, porque ha habido años negativos, también lo sabéis. Ahora bien, cuando vemos esto, decimos, veníamos de un sector, 2005, que parecía que estaba sano y donde aún no hemos llegado al nivel de 2005 en los salarios medios. Es un ejemplo, los salarios medios, aunque llevamos 3 en subida, que no está mal. Que suba los salarios del sector es síntoma de recuperación de una industria, de recuperación del valor de la industria. Todo esto es importante. O sea, la gente paga más, los anunciantes pagan más si tiene más valor la industria y por tanto están dispuestos esa industria a pagar mejor a sus empleados, a su talento. Y esto es clave. Entonces, la tendencia es positiva. Aún falta recuperación, es verdad que veis ahí, la crisis tuvo un efecto devastador en el 2011. Acordaros que la crisis española tuvo el efecto global desde 2008, que cayó, y luego vino el rebote aquel famoso, o sea, caímos 2 veces, a diferencia de otros países, nosotros caímos 2, y por eso ese famoso 11,8 ese que nos hundió. O sea, no es que nos pegó la crisis, que nos pegó 2 veces de fuerte, digamos. Incluso, fijaros, en medio ese ya salíamos de la crisis y ¡bumba! Y vino la crisis. Entonces, todo esto, cuando vemos este estudio, dices, está muy alineado con lo que ha sido la economía de nuestro país. O sea, y con lo que sabemos todos, en este país tenemos un problema generalizado, se llama el paro, que sigue estando, y sobre todo afecta mucho a los jóvenes. Por tanto, el estudio parece que nos dice que se confirma, y además este 5% pues es un dato muy importante, que empieza a haber una recuperación salarial lenta, pero empieza a haberla. Ahora bien, preocupa mucho este otro cuadro.
Y preocupa por lo siguiente. Esta es una industria del marketing y la comunicación, que siempre ha traído talento bueno, porque lo ha pagado, y la gente quería ir a esta industria. Porque no solo es bonito el trabajo que hacemos, importante para la sociedad y para las empresas, sino que además estaba bien remunerado. Pero si no lo remuneramos como lo remuneramos al principio, cuando hablamos de 2005, si yo comparara un salario de nuestra industria, la publicidad, con la entrada en la posición junior de una multinacional en marketing, o la entrada en una consultoría, otro ámbito de comparación hoy, probablemente estábamos muy alineados en el 2005 a los salarios, digamos, de primer año ya de salario. Sabemos todos que hay becarios y que esto es algo que ya está en todas las industrias, en todas las categorías. Pero cuando ya te confirman como te has ganado un puesto, salario ya de primer puesto ya consolidado, estábamos muy cerca. Hoy, probablemente, cuando nos vamos a 2017, y no están aquí los consultores ni los directores de marketing que contratan a esta gente para sus departamentos, nos estamos descolocando. Y preocupa que si estamos igual, o incluso no hemos llegado a niveles del 2005, ¿cómo vamos a traer al talento joven si realmente aún estamos dando el mismo salario que entonces, que os podéis imaginar, aunque la inflación no fuera tan alta, es menos que entonces? Pero lo más importante no es esto, lo más importante es que puede ser un diferencial demasiado grande contra otros sectores que realmente se pueden llevar el talento. Y esto es algo que no afecta a las agencias, afecta a las agencias y a los anunciantes, afecta a todos. O sea, al final es decir, traemos talento, tenemos futuro porque creamos valor. Entonces, de alguna manera, quiero hacer un llamamiento, y al final esto es, lo he dicho, es la tercera vez que lo digo. Lo dije en una reunión de la AEA a principios de año, que me invitó. ¿En el foro? En el foro de la AEA. Deberíamos pactar todos que a los jóvenes, a los que inician su carrera en estos mundos del marketing y la comunicación, pues si cogiéramos un dato tan fácil como decir, oye, si se pagaban 26.000 por un director de arte y 20.000 por nuestras otras dos posiciones, y lanzáramos un poco la inflación de estos años, aunque fuera poca, estaríamos otra vez probablemente en los 24, 25 como salario iniciático justo, contra posiciones de departamentos de marketing o consultoras que están pagando entre 25 y 30.000. Quizás pueden pagar un poco más, pero no puede haber una brecha, porque la brecha, lo que hacen los jóvenes, que están más formados que nunca, que tienen más másters, que tienen idiomas, fijaros aquí que salía, ¿no? Formación universitaria y másters, un montón de gente. Formación universitaria, el 80%, más del 80%. Idioma inglés, ya veis lo que ha subido el nivel. Claro, cuando vamos viendo que nuestros hijos, que nuestros sobrinos, que todo lo que tenemos alrededor, están formándose más que nunca, pero no encuentran un sector que les pague lo que han luchado, pues oye, hay que hacer una reflexión, y la reflexión es muy sencilla. Deberíamos pensar en estos hijos y su futuro, porque son los que mueven la industria, son los que van a empujar la industria. Siempre los jóvenes hacen el futuro de cada sector. Hace poco estuve también en una reunión de la ERCE, aquí en Madrid, y pude decir lo mismo. A los directores de compras, o a los jefes de compras de muchas compañías, que les hice esta reflexión. Pensar lo importante que es que vosotros también tengáis en consideración, sobre todo, los niveles bajos. Porque si no, al final estamos no comprando el talento puntero, que lo hay, que siempre lo hay, y en este país obviamente hay cientos de escuelas formativas de talento creativo, de talento para la publicidad y el marketing, hay cientos, y digital. O sea, no es un país que nos falte formación, porque no nos falta. O sea, hay un dinamismo constante de escuelas, cada vez salen más digitales, para formar a la gente. Entonces esto es un llamamiento a decir, seamos justos con los años iniciáticos, porque estamos jugando a lo que se llama el futuro valor del producto que hacemos, de la calidad del producto que hacemos. Es verdad que salen nuevos sectores en el mundo de la tecnología, como ahora ya todo está creando muchos sectores tecnológicos, competimos con la gente que fabrica videojuegos, con la gente que fabrica apps, o sea, competimos en otros mundos,
donde obviamente se atrae el talento. Y para competir hay que pagar justamente a la gente por la formación que tiene. Y este es el mensaje quizás más principal que quería dar hoy aquí, ¿no? Entonces, obviamente, lo vuelvo a repetir, lo decía al principio, en la ECP, que colaboramos desde siempre con Scope, con este estudio, porque al final es una herramienta de gestión para cualquier agencia de este país, y también para anunciantes, obviamente, ayudamos desde hace ya varios años a ver cuando salen los datos con los directores financieros de varias compañías, a hacer una especie de control de calidad entre ellos y nosotros. Por aquello de ver, hay cosas que no se pueden entender porque nosotros obviamente podemos comparar con salarios reales que tenemos en grandes compañías, medias que tenemos de grandes compañías, para ver si realmente hay alguna, a veces es una mala clasificación de un dato que estaba en otra categoría cambiada, cosas de este tipo. Pero sobre todo, quiero decirlo también, y por eso estoy aquí, apoyamos este estudio porque es necesario para explicar lo que decía, para preocuparnos por la tendencia, para preocuparnos por atraer al mejor talento de la profesión. Y nada más. Si tenéis preguntas, nos contestamos.